Ella no es la damisela en apuros que esperarías. Mao Mao es una boticaria experta que fue vendida como sirvienta al harén imperial. Mientras otros buscan el favor del emperador, ella solo quiere sus experimentos y pasar desapercibida. Pero cuando descubre que el maquillaje de las consortes es veneno, su instinto la obliga a actuar. Hoy resumimos el inicio de esta increíble historia, Los diarios de la boticaria, volumen 1. Todo comienza con nuestro protagonista, Mao Mao, una chica de 17 años que no es precisamente la damisela en apuros que esperarías. Ella es una boticaria experta, pero su vida da un giro de 180 grados cuando, mientras recolectaba hierbas tranquilamente, es secuestrada y vendida como sirvienta al palacio trasero, el Hougong. Para Mao Mao, este lugar no tiene nada de glamuroso. Ella lo describe como una jaula asfixiante que apesta a maquillaje barato y está llena de sonrisas más falsas que un billete de $3, pero no tiene contacto ni dinero. Termina en lo más bajo de la escala social, encargándose de la lavandería y de las tareas más pesadas. En este lugar, las reglas son estrictas. Los únicos hombres que pueden entrar son de la familia imperial o los eunucos, quienes se encargan de la administración. Mao Mao, que es bastante observadora, no tarda en notar que el nivel del personal es, bueno, digamos que bajito, ya que la mayoría de las 2000 mujeres que viven allí ni siquiera saben leer. Además, la jerarquía de las consortes es brutal. Las de bajo rango viven en las sombras, rezando por la atención del emperador para no terminar regaladas a los eunucos cuando su tiempo se acabe. Aunque Mao Mao solo quiere pasar desapercibida, cumplir su contrato y volver a su casa, hay algo que activa su instinto de boticaria, un misterio oscuro. Resulta que varios bebés imperiales han muerto y todo el mundo en el palacio está gritando. Es una maldición, pero Mao Mao sabe que las maldiciones no matan gente, la ciencia y el veneno sí. Pasamos al segundo capítulo, donde el chisme está que arde. Los rumores dicen que la supuesta maldición ahora persigue a los niños de las dos favoritas del emperador, Lady Gyokujou y Lady Liwa. La situación es crítica. 3 hijos del emperador ya pasaron a mejor vida y los únicos sobrevivientes, el hijo de Liwa y la hija de Gyokujou, están gravemente enfermos, mientras todos en el palacio están quemando incienso y rezando por supersticiones. Mao Mao mantiene la cabeza fría. Gracias a su formación médica, sospecha que aquí hay gato encerrado, o mejor dicho, una enfermedad o un envenenamiento real. Gracias a Xiaolan, una sirvienta que es básicamente una radio de chismes humana, Mao Mao se entera de los síntomas: dolores de cabeza, náuseas y fuertes dolores de estómago. Esto es suficiente para que nuestro protagonista pase a la acción. Usando un recado falso como excusa, se infiltra en el área central del palacio y llega justo para el espectáculo. Una pelea de alto nivel. Lady Liwa, que se ve fatal por la enfermedad, acusa directamente a Lady Gyokujou de maldecir a sus hijos, el príncipe heredero. Gyokujou, que destaca por su belleza extranjera, de cabello rojo y ojos color jade, no se queda callada, se defiende diciendo que su propia hija también está sufriendo y de paso le lanza un dardo al médico eunuco por ser un incompetente que solo se preocupa por el niño, dejando de lado a la princesa. Mao Mao observa todo desde la sombra y confirma su sospecha. El médico es un completo inútil. Para ella, la causa del mal es evidente solo con ver la palidez de la mujer y los síntomas de los niños. El problema es que una simple sirvienta de bajo rango no puede llegar y darles lecciones de medicina a la nobleza, pero el sentido de la justicia de Mao Mao es más fuerte que su miedo, así que decide jugársela. Va a escribir un mensaje anónimo para advertirles sobre el verdadero peligro, aunque eso signifique poner su cuello en la guillotina si la descubren. Entra en escena Jinshi. Este hombre es un eunuco de una belleza casi insultante y tiene un alto rango, ya que es el encargado de que todo funcione en orden dentro del palacio trasero. Pero Jinshi no es solo una cara bonita, es observador. Tras la trágica muerte del príncipe heredero, el hijo de Lady Liwa,
nota algo que no le cuadra, un contraste muy extraño. Mientras que el príncipe pasó a mejor vida, la pequeña princesa Lingyi, hija de Lady Gyokuyou, se recuperó milagrosamente de la mismísima enfermedad misteriosa. Suerte, Jinshi no cree en las casualidades, así que se va directo a visitar a Lady Gyokuyou para investigar, y ahí es donde se revela el secreto. Alguien, de forma muy misteriosa, dejó un trozo de tela atado a una rama de rododendro. El mensaje, escrito con manchas de hierba, muy rústico todo, pero efectivo, decía: su polvo facial es veneno, no deje que toque al bebé. Resulta que el famoso polvo blanco que usan las consortes para verse pálidas y elegantes era el culpable. Los bebés se están envenenando por el contacto o a través de la leche materna. Mientras Lady Gyokuyou escuchó y salvó a su hija, la pobre Lady Liwa ignoró las advertencias, siguió usando su maquillaje y, bueno, el resultado fue la muerte de su hijo. Jinshi, que tiene una memoria de elefante, recuerda haber visto a una sirvienta pequeña y con pecas que parecía totalmente inmune a sus encantos y que andaba murmurando algo sobre necesitar algo para escribir. Sospechando que esta chica es la mente maestra detrás del mensaje, Jinshi decide que es hora de ir a buscarla. Mientras tanto, nuestro protagonista, Mao Mao, se entera de la muerte del príncipe de la forma más práctica posible, cuando reparten fajas de luto y, lo peor de todo, quitan la carne de las comidas. ¡Qué tragedia! Internamente, ella confirma lo que ya sabíamos. Sabía perfectamente que el maquillaje era veneno. Su padre, que es boticario, le enseñó que muchas cortesanas morían tras desgastarse por el uso de esos cosméticos caros. Mao Mao admite que ella fue quien dejó la advertencia, aunque sinceramente no esperaba que alguien le hiciera caso a una sirvienta de bajo rango como ella. Pero la tranquilidad le dura poco. Mao Mao es convocada a la oficina de la emperatriz de las sirvientas junto con otras 10 chicas. El patrón, todas son pequeñas y tienen pecas, y ahí, esperándolas, está Jinshi. Su belleza es tan inhumana que todas las chicas están al borde del desmayo y sonrojadas, todas excepto Mao Mao. Ella lo mira y solo puede pensar que es un desprecio total, ya saben, por su condición de eunuco. Jinshi, que no es ningún tonto, decide aplicar una prueba de inteligencia. Escribe en un papel: tú, la de Peca, quédate aquí. Como el resto de las sirvientas no sabe leer ni una A, se van tan tranquilas. Mao Mao, que sí sabe leer, intenta aplicar la técnica de si no me muevo, no me ven, y trata de escaparse mezclándose con el grupo para evitar problemas, pero no tan rápido. Jinshi la detiene físicamente, mostrándole una de esas sonrisas que te dicen claramente que un no es la opción. Tras el descubrimiento de su mensaje secreto, Jinshi finalmente la confronta. Él no es tonto, ya se dio cuenta de que Mao Mao sabe leer, así que, sin perder tiempo, se la lleva directamente hacia el pabellón de Lady Gyokuyou. Mao Mao, fiel a su estilo, intenta aplicar la de yo no sé nada y actúa como una sirvienta de bajo rango. Pero Jinshi no se deja engañar por sus dotes de actuación. ¿Cómo la descubrió? Pues resulta que el eunuco es más listo de lo que parece. Identificó que el trozo de tela donde ella escribió el mensaje era de su propio uniforme de sirvienta. Al verse acorralada y para evitar una humillación pública, Mao Mao decide que ya no tiene sentido seguir fingiendo y admite la verdad. Pero ojo, que al llegar al pabellón, la sorpresa es para ella. Lady Gyokuyou la recibe con una calidez increíble y muchísima gratitud, llamándola nada menos que la salvadora de su hija. Y así, de un plumazo, Mao Mao pasa de sufrir en la lavandería a ser la nueva dama de compañía personal de la consorte favorita del emperador. Mao Mao comienza su nueva vida en el lujoso pabellón de Jade, pero no todo es color de rosa. Aunque ahora gana más, descubre con bastante fastidio que el 20% de su sueldo se lo siguen llevando los mercaderes que la secuestraron y vendieron. Además, se entera de por qué Lady Gyokuyou tiene tan pocas damas. La paranoia reina en el palacio debido a los constantes intentos de envenenamiento. De hecho, la anterior catadora no tuvo mucha suerte y terminó paralítica tras un atentado. ¿Y cuál será el trabajo principal de Mao Mao? Pues sí, ser la catadora de comida oficial, la consorte y la princesa. Cualquiera estaría temblando, pero Mao Mao, ella es diferente. Como antigua boticaria,
obsesionada con los químicos, está encantada. Resulta que ha pasado años exponiendo su propio cuerpo a diversas toxinas por pura curiosidad científica, así que ha desarrollado inmunidad a muchísimos venenos. Básicamente, le están pagando por hacer lo que más le gusta. Para cerrar con broche de oro, Mao Mao tiene un encuentro clave con Hong Niang, la jefa de las damas de compañía. Hong Niang se da cuenta de que Mao Mao ocultaba que sabía leer para no darle más dinero a sus secuestradores. Así que planea una jugada maestra. Finge un accidente con una pieza de cerámica carísima. De esta forma, el pago extra por peligrosidad que recibirá Mao Mao se le entregará directamente a ella en mano, saltándose a los secuestradores. Mao Mao queda impresionada por la astucia de Hong Niang y acepta, más que agradecida, su nuevo y peligroso rol en la corte. En este capítulo se describe la nueva vida de Mao Mao en el pabellón de Jade como catadora de comida de Lady Gyokujou. Debido a que las otras 4 damas de compañía son sumamente trabajadoras y se encargan de todas las tareas domésticas, Mao Mao tiene poco que hacer más allá de probar los alimentos. Las otras mujeres, compadeciéndose de su peligroso trabajo, la sobrealimentan constantemente. Mao Mao no se opone, ya que sabe que tener algo de grasa corporal puede ayudarle a sobrevivir a dosis de veneno que de otro modo serían fatales. El texto profundiza en el pasado de Mao Mao, revelando que las numerosas cicatrices y quemaduras de su brazo izquierdo no son producto de abuso, como otros piensan, sino de autoexperimentación con medicinas y venenos. Su padre, un boticario, le enseñó a leer y el arte de la medicina para que tuviera un futuro fuera de la prostitución, a pesar de haber crecido en el Distrito Rojo. La trama avanza cuando Jinshi visita a Lady Gyokujou con noticias sobre la subyugación de una tribu bárbara. Menciona que un grupo de soldados sufrió una intoxicación alimentaria tras consumir provisiones de una aldea local, lo que llevó al arresto del jefe de la aldea y la ejecución de varios aldeanos por presunta conspiración. Mao Mao, al escuchar esto, sospecha un error y utiliza una rama de rododendro de un florero para demostrar que muchas plantas locales son venenosas. Sugiere que los soldados probablemente usaron ramas venenosas para hacer palillos o leña, causando accidentalmente la enfermedad. Jinshi, impresionado, reflexiona sobre la posibilidad de que la aldea haya sido castigada injustamente. Jinshi visita de nuevo el pabellón de Jade, provocando el habitual revuelo entre las damas de compañía, excepto en Mao Mao, quien mantiene su distancia y desdén hacia su belleza. Jinshi le pide que pruebe unos baoks, que son bollos de arroz, que le regalaron. Mao Mao identifica de inmediato el color de un afrodisíaco o tónico de resistencia. Con total indiferencia, le advierte que probablemente tenga una visita esa noche, lo que deja a Jinshi desconcertado. Lady Gyokujou y Jinshi le proponen entonces una tarea inusual: preparar una poción de amor. Mao Mao, lejos de escandalizarse, se muestra entusiasmada por el desafío intelectual y solicita herramientas, materiales y tiempo. Mientras tanto, Jinshi reflexiona sobre su papel en el palacio. Su belleza funciona como una piedra de toque para evaluar la castidad y el carácter de las consortes para el emperador. También se menciona que una consorte de rango medio llamada Fuyou será entregada en matrimonio a un líder militar como recompensa. Para obtener los ingredientes, Mao Mao visita la sala del médico del palacio. Allí se siente extasiada ante la variedad de suministros médicos, lo que sorprende a Jinshi y a su asistente, Gao Hun. Gao Hun, un hombre robusto y educado que parece más un oficial militar, ayuda a Mao Mao a alcanzar los estantes más altos. El capítulo termina cuando Mao Mao identifica un ingrediente clave para su poción: semillas de cacao, las cuales Jinshi promete conseguir a través del comercio exterior. Continuamos con el siguiente capítulo, que comienza con una petición bastante particular de Jinshi. Quiere que Mao Mao prepare una poción de amor. El ingrediente estrella, el cacao, y no escatimaron en gasto, porque junto al polvo de cacao llegaron leche, mantequilla, miel y varios licores de lujo. Mao Mao, al verlo, recuerda que ya había probado el chocolate una vez en el Distrito Rojo. Ahí se vendía como un afrodisíaco rarísimo,
y la pobre terminó con una embriaguez inmediata tras el primer bocado. Para la preparación, Mao Mao decide cubrir varias frutas con la mezcla. Como estamos en pleno calor de verano, se las ingenia usando un jarrón de agua sin esmaltar para enfriar y endurecer la grasa. Pero claro, mientras esperaba, no pudo evitar la tentación y preparó un pan con chocolate para su propio refrigerio nocturno. Grave error. Mientras ella estaba afuera recolectando hierba, el desastre golpeó a la puerta. Tres de las damas de compañía de Lady Gyokujou confundieron el pan con una merienda cualquiera y se lo devoraron. Al regresar, Mao Mao se encuentra con una escena sacada de una película de terror o de una fiesta muy pesada. Las tres jóvenes estaban profundamente dormidas, en un estado de desorden y sopor total por la potencia del estimulante. Jinshi y Lady Gyokujou quedaron en shock al ver la eficiencia de la supuesta poción. Finalmente, Mao Mao le entrega a Jinshi el verdadero afrodisíaco, las frutas cubiertas con un frasco, advirtiéndole seriamente: cuidado, esto es extremadamente potente, úsalo con moderación. El capítulo cierra con un momento bastante ambiguo. Antes de irse, Jinshi roza el cuello de Mao Mao con algo frío y, como quien no quiere la cosa, se roba una de las piezas de pan de chocolate. Arrancamos este nuevo capítulo con Jigwa, una de las damas de compañía, trabajando el doble para compensar el numerito del pan de chocolate. Aquí nos enteramos de algo tierno y a la vez divertido. Todas las damas cuidan muchísimo a Mao Mao porque creen que las cicatrices de su brazo son por abusos del pasado, cuando en realidad, pues ya saben, son solo los experimentos locos de Mao Mao probando venenos en sí misma. Jinhua le cuenta a Mao Mao el chisme del momento en el palacio. Dicen que hay un espíritu, una mujer pálida, que baila en el aire, cerca de las murallas. Intrigada, Mao Mao va a la oficina médica y, sorpresa, se topa otra vez con Jinshi, el eunuco. La presiona para que investigue el fenómeno. Pero Mao Mao, que es una escéptica total, sospecha que no es un fantasma, sino una enfermedad del espíritu, básicamente sonambulismo o una aflicción mental, algo que su padre ya había intentado tratar en el pasado sin mucho éxito. A medianoche, Mao Mao se pone en marcha acompañada de Gao Shun, el asistente de Jinshi, para vigilar la puerta este. En el camino, Gao Shun le hace una petición casi desesperada, que, por favor, intente no mirar a Jinshi como si fuera un gusano o una babosa, y es que resulta que a Jinshi le fascina de forma muy extraña el desdén que ella le tiene. Vaya gusto. Finalmente, la aparición se hace presente. Una mujer de una belleza irreal camina y baila con una gracia sobrenatural sobre la muralla del palacio, justo al lado de Foso. Gao Shun la identifica de inmediato. Es Fuyou, una consorte de rango medio que está destinada a casarse con un oficial el próximo mes. ¿Qué estará planeando esta misteriosa mujer? Continuando con el siguiente capítulo. Y por fin se resuelve el misterio de la mujer espíritu, que andaba bailando en las murallas del palacio. Mao Mao, con esa lógica implacable que la caracteriza, identifica que no hay fantasma aquí, sino un caso claro de sonambulismo. Resulta que esta condición es causada por una fuerte agitación emocional, así que, lo siento, pero esto no se cura con medicinas convencionales. Mao Mao les cuenta a Jinshi y a Lady Gyokujou la historia de una cortesana que caminaba dormida por el estrés de ser comprada por un cliente que no quería. Una explicación bastante creíble, ¿verdad? Sin embargo, cuando se queda a solas con Lady Gyokujou, Mao Mao le confiesa su verdadera teoría sobre la consorte Fuyou. Escuchen bien el plan maestro. Fuyou estaba enamorada de un amigo de la infancia, que ahora es oficial militar. Para evitar a toda costa atraer al emperador y mantenerse pura para su amado, arruinó deliberadamente su danza hace años y se aisló en su habitación. Las apariciones nocturnas de la muralla eran una táctica para parecer enferma o poseída. Quería asegurarse de que el emperador no tuviera duda antes de entregarla en matrimonio al oficial, y funcionó. Al final, Fuyou abandona el palacio radiante de felicidad para casarse con su amor. Mao Mao decide guardarse la verdad completa ante Jinshi, pensando que la ignorancia de los hombres permitirá que las mujeres involucradas sean mucho más felices. Pasando a un nuevo capítulo, la trama da un giro importante cuando el mismísimo emperador visita el pabellón de Jade.
Su petición es personal. Quiere que Mao Mao cuide de la consorte Li Hua, quien sigue gravemente enferma tras la trágica muerte de su hijo. Mao Mao se traslada entonces al pabellón de cristal y de entrada les digo que el ambiente es horrible. Las damas de compañía de Li Hua la desprecian por ser una sirvienta de su rival, Lady Gyokujou. Pero lo peor no es el trato, sino la negligencia grave que Mao Mao descubre. Primero, la alimentación es fatal. Les sirven comidas pesadísimas y grasosas, como cerdo asado y aleta de tiburón, cosas que una persona convaleciente simplemente no pueden digerir. Y aquí viene lo más indignante, sabotaje médico. Las sirvientas siguen aplicando el polvo facial venenoso al Liwa mientras duerme, con la excusa de que quieren que se vea hermosa para el emperador. Por suerte, Jinshi aparece y usa su autoridad para despejar la habitación, permitiendo que Mao Mao examine a Liwa. El diagnóstico es claro, su piel está saturada de toxinas. Enfurecida por la estupidez de las sirvientes, nuestra boticaria favorita pierde los estribos y le suelta una bofetada tremenda a la dama de compañía principal. Y no se queda ahí, le restriega el polvo venenoso en la cara para que sienta en carne propia el daño que está causando. Tras imponer su autoridad por las malas, Mao Mao ordena limpiar hasta el último rastro de veneno para intentar salvarle la vida a la consorte. Pasando a un nuevo capítulo, la situación en el pabellón de la consorte Li Hua era un desastre total. Su estado era tan crítico que la pobre ni siquiera quería comer. Así que Mao Mao, en su modo más estricto, tuvo que tomar cartas en el asunto y prácticamente obligarla a tragar una papilla ligera, abriéndole la boca con muchísimo cuidado. Pero el problema no era solo la comida. Mao Mao descubrió que la habitación estaba saturada de incienso para tapar el olor de la enfermedad. Y lo peor de todo, las damas de compañía, por pura ignorancia y usando sus propias reservas secretas, seguían aplicando ese polvo facial venenoso a la consorte. Obviamente, Mao Mao no se quedó de brazos cruzados e impuso cambios drásticos de inmediato. Ventiló todo el lugar, mandó a construir un baño de vapor y forzó un régimen alimenticio que fue evolucionando poco a poco. Primero papilla, luego sopa de carne y hasta frutas machacadas. Tras 2 largos meses de este tratamiento de salud, Li Hua finalmente se recuperó y pudo volver a caminar. En un momento de debilidad, Li Hua le preguntó a Mao Mao por qué no la había dejado morir, y la respuesta de nuestra boticaria favorita fue contundente. El hecho de que ella aceptara la comida demostraba que, muy en el fondo, todavía tenía ganas de vivir. Pero antes de volver al pabellón de Jade, Mao Mao le dejó un regalito final, un secreto del Distrito Rojo sobre una técnica de seducción especial para recuperar el interés del emperador. Y vaya que funcionó. Las visitas imperiales a Liwa aumentaron tanto que, por fin, Lady Gyokujou pudo tener un espacio de respiro y descansar. En un nuevo capítulo, se vuelve a la rutina. Mao Mao se encuentra con unos deliciosos hongos Matsutake en un bosque de pinos y, fiel a su estilo, decide cocinarlos en secreto en la oficina del médico del palacio. Mientras iba de camino, Xiaolan le suelta un chisme sobre una supuesta poción de amor que funcionó con un soldado, lo que le dio a Mao Mao un sudor frío porque sospechaba que se trataba del chocolate que ella misma había preparado antes. Ups. Mientras Mao Mao y el médico estaban en lo suyo con los hongos, aparece un eunuco mayor encargado de la basura con una historia de terror. Resulta que en el sector oeste, al quemar unos restos, el fuego brilló con colores súper raros, rojo, azul y hasta púrpura. El hombre estaba aterrado, con una erupción en la mano, estaba convencidísimo de que era una maldición de una concubina fallecida. Pero ya saben cómo es Mao Mao con las supersticiones. Manteniendo su excentricismo científico, hizo una demostración ahí mismo, arrojando diferentes polvos y sal a las brasas para recrear los colores del fuego. Les explicó que no era ninguna maldición, sino una simple reacción química, como la de los fuegos artificiales, causada por sustancias en la tablilla de madera o en la ropa que quemaron. Y la erupción del eunuco, nada de magia negra, solo una reacción alérgica por tocar esos materiales. Al final, resulta que no estaban solos, pues Jinshi aparece de la nada aplaudiendo la gran perspicacia de Mao Mao. Lo tenía todo fríamente calculado. El capítulo arranca con Mao Mao y Jinshi en la oficina de la matriz de las sirvientas. Mientras están ahí, Mao Mao no puede evitar quedarse embobada con la belleza sobrenatural de Jinshi. Para ella, el tipo es como una perla perfecta, una de esas bellezas tan irreales
que cualquier mínima mancha en su rostro parecía un auténtico crimen contra la humanidad. Pero Jinshi no está solo para lucir bonito. Tiene una duda técnica. Le pregunta a Mao Mao sobre los polvos medicinales de colores: rojo, amarillo, azul, púrpura y verde, y cómo se podría usar para teñir tiras de madera. Mao Mao, con su cerebro de boticaria a 1000 por hora, le sugiere que disuelva las sustancias en agua o aceite para impregnar la madera. Al parecer, este consejo era justo lo que Jinshi necesitaba para resolver algún tipo de código o acertijo misterioso. En cuanto ella se retira, el ambiente se pone serio. Jinshi le ordena a su fiel asistente, Gao Shun, que investigue a fondo. Necesita saber quién en el palacio ha sufrido quemaduras recientes en los brazos. De vuelta en el pabellón de Jade, nos enteramos de que se acerca el evento, la fiesta en el Jardín Imperial. Es una cita semestral donde el emperador presume a sus 4 consortes de más alto rango, Gyokujou, Liwa y las consortes virtuosa y pura. ¿Y qué papel le toca a nuestra protagonista? Pues nada menos que ser la catadora de alimentos, un puesto de honor que Mao Mao sabe perfectamente que es un peligro andante, pero alguien tiene que probar el veneno de las comidas. Como hace un frío que pela, Mao Mao se pone manos a la obra y prepara piedras calientes y dulce de jengibre, mandarina también, para que las damas no se congelen. La idea es tan buena que llega hasta los oídos de los cocineros y del mismísimo emperador. Sin embargo, el capítulo cierra con un bombazo. Las otras damas intentan maquillar a Mao Mao por la fuerza y, sorpresa, descubren que sus pecas son falsas. Resulta que Mao Mao ha estado usando cosméticos todo este tiempo para ocultar su verdadero rostro. Pasando al siguiente capítulo, la fiesta comienza en un pabellón al aire libre. Mientras todos tiemblan de frío, la consorte Gyokujou y sus damas están de lo más relajadas gracias a las piedras calientes de Mao Mao. Por su parte, Jinshi anda por ahí deslumbrando a medio mundo con su encanto, aunque Gao Shun nota algo raro. Cuando Jinshi se acerca a Mao Mao, se comporta como un niño con un juguete nuevo. Obviamente, Jinshi no se queda callado y la confronta por su cambio de apariencia, ya que Mao Mao por fin dejó de usar maquillaje de pecas. Aquí Mao Mao suelta una verdad bastante cruda. Se afeaba el rostro a propósito con arcilla y pigmentos para evitar que la arrastraran a un callejón oscuro. Cuando vivía en el distrito del placer, era su escudo para no atraer a hombres violentos o enfermos. Y para rematar, confiesa con ironía que el día que la secuestraron, justo se le había olvidado ponerse el maquillaje. Al oír esto, a Jinshi le pega la culpa por los métodos de reclutamiento, por no decir secuestro, del palacio posterior. En un arranque de generosidad o de algo más, le regala a Mao Mao su propio pasador de plata, una joya carísima y súper detallada. El capítulo termina con la consorte Gyokujou lanzando una indirecta muy directa. Dice que, tras recibir ese regalo, Mao Mao ya no es solo su dama de compañía. Pero claro, como Mao Mao no tiene ni idea de la costumbre y el simbolismo romántico del palacio, se queda en las nubes sin entender qué significa realmente ese pasador que le dio Jinshi. Continuamos en un nuevo capítulo donde la atmósfera en el banquete no podría estar más tensa. Imaginen esto: las 4 consortes principales están sentadas a los lados del emperador, en una disposición que, honestamente, parece diseñada por alguien que solo quiere ver el mundo arder. Está hecha para fomentar la hostilidad y que las chispas vuelen entre ellas. En medio de esto, aparece el hermano menor del emperador. Él es el primero en la línea de sucesión, pero casi nunca se deja ver. La razón: dice que tiene una salud frágil o que la emperatriz viuda lo tiene bajo una protección excesiva. Vamos, que lo tiene en una burbuja. Y hablando de la emperatriz viuda, Mao Mao se queda en shock al verla. La mujer tiene una belleza tan juvenil que parece de la misma edad que el emperador. Pero Mao Mao, que es una calculadora humana, hace cuentas y descubre algo aterrador. La mujer fue madre a una edad extremadamente temprana. Esto nos deja ver las desviaciones bastante turbias que tenía el anterior soberano. Pero si creen que las consortes son el problema, las damas de compañía están en su propia guerra mundial. Las sirvientas de Lady Liwa intentan humillar a nuestra querida Mao Mao, llamándola adefesio y torpe. No saben que Mao Mao es la misma que ya las intimidó antes. Cuando Mao Mao les lanza una sonrisa de lobo, la líder de las acosadoras sale huyendo aterrorizada.
Para cerrar el capítulo, nos enteramos de un escándalo de proporciones épicas sobre la consorte Li Shu, la consorte virtuosa de 14 años. Resulta que ella fue la esposa del anterior emperador cuando solo tenía 9 años. Al morir la mandaron a ser monja de tiempo para limpiar su estatus y luego la casaron con el actual emperador, que es el hijo de su difunto esposo. Sí, el árbol genealógico aquí parece un laberinto. Pasamos a un nuevo capítulo, donde las cosas se ponen peligrosas. Mao Mao nota que la princesa Lingli está de maravilla, pero la pequeña consorte Li Shu está ofendidísima porque Mao Mao no le rindió respeto de inmediato. Y para colmo, hay un crimen de la moda. El rosa de Li Shu choca horriblemente con el rojo de Lady Gyokujou. Llega el momento de los regalos. Los oficiales empiezan a repartir pasadores de pelo como símbolos de favor. Mao Mao recibe uno de un oficial robusto llamado Li Haku, pero nuestra protagonista, que para el amor es un poco lenta, piensa que es solo un premio de consolación. Sin embargo, la sorpresa llega cuando la mismísima Lady Liwa se le acerca y le regala un pasador de cuarzo como agradecimiento por haberle salvado la vida. Pero el clímax llega con la cata de comida. Mientras las otras catadoras están temblando de miedo, Mao Mao está en su elemento. Prueba el vino y los platos con una felicidad que asusta. Incluso desea que le toque veneno de pez globo solo por el hormigueo. Pero su instinto se activa. Nota que a Lady Gyokujou le pusieron medusa en lugar de carpa y ve que la consorte Li Shu está pálida frente a su plato. Peor aún, Mao Mao se da cuenta de que la propia catadora de Li Shu está burlando de su señora. Al final, el oficial Li Haku se queda mirando a Mao Mao desde lejos, completamente fascinado por la sonrisa demente y encantadora que ella pone al probar una sopa. Empezamos con otro capítulo y las consecuencias del envenenamiento. Mao Mao, con ese instinto de supervivencia, nivel leyenda, detecta veneno en un plato servido justo después del pescado. Sin dudarlo, escupe la comida y se retira del banquete como si nada. Pero Jinshi la intercepta. El pobre hombre está visiblemente molesto. No entiende cómo Mao Mao puede ser tan indiferente ante el peligro de muerte. Incluso intenta llevarla a arrastras a ver a un médico. Pero nuestra protagonista, que tiene una curiosidad científica un poquito retorcida, en realidad está lamentándose. ¿Por qué? Porque quería experimentar los efectos del veneno en su propio cuerpo, especialmente después de ver un ministro ya tenía toda la cara entumecida por la misma sopa. Pero Mao Mao no solo es una fanática de las toxinas, también es una detective brillante. Solicita ver a la consorte Li Shu para aclarar una sospecha y, al examinarla, descubre que tiene una erupción roja en el brazo. Aquí viene el giro. Mao Mao explica que no fue un veneno convencional, sino una reacción alérgica severa a la caballa y al abulón, cosas que Li Shu simplemente no puede comer. Resulta que alguien intercambió deliberadamente el plato de Li Shu con el de Lady Gyokujou. Mao Mao suelta una verdad como un templo. Darle a alguien algo a lo que es alérgico, sabiendo el daño que le hace, es exactamente lo mismo que servirle veneno. Al final, le confirma a Jinshi lo que todos temíamos. Si los demás platos estaban limpios, las consortes Li Shu fue el objetivo de un ataque directo. Pasamos al siguiente capítulo, donde, tras el caos, Mao Mao regresa al pabellón de Jade, donde la tratan como a una reina y hasta le dejan dormir en una cama de seda. Pero al despertar, lo primero que hace es volver a aplicarse sus pecas falsas con maquillaje. Ha decidido que no volverá a salir sin ellas para evitar líos innecesarios. Y es que, según Lady Gyokujou, su apariencia natural durante la fiesta causó un revuelo total. Medio palacio andaba preguntando quién era esa belleza. En eso, Gao Shun aparece y le entrega a Mao Mao el cuenco de plata que contenía la sopa original de Lady Gyokujou para que lo investigue. Mao Mao saca sus trucos bajo la manga y usa una técnica ingeniosa. Espolvorea harina sobre la plata para revelar las huellas dactilares. Bingo, encuentra 4 juegos de huella y concluye que fue la propia catadora de la consorte Li Shu quien cambió los cuencos intencionalmente. Mao Mao le expone a Gao Shun una teoría bastante triste. Li Shu sufre un maltrato sistemático por parte de sus propias damas de compañía. Primero, la humillación pública, obligándola a vestirse con un traje rosa chillón
para que pareciera un payaso frente a todos. Segundo, el sabotaje alimenticio, dándole comida que sabían que la haría sufrir solo por pura maldad. Pero aquí viene la ironía más grande del destino. Mao Mao señala que, técnicamente, este acto de acoso le salvó la vida a Li Shu, sí, porque la sopa que le tocaba originalmente era la que de verdad tenía el veneno mortal. El capítulo cierra con Jinshi y Gao Shun discutiendo el caso en privado. Está claro, en un trabajo interno, Jinshi, que ya no puede más con los cansancios, se quita un pasador de pelo con forma de Killing, ese símbolo de altísimo rango que solo él lleva, y se lo entrega a Gao Shun para que lo guarde mientras intenta terminar con la montaña de trabajo que tiene acumulado. En un nuevo capítulo, las cosas empiezan tranquilas, con Mao Mao y su amiga Xiaolan comiendo dulce y poniéndose al día con los chismes del palacio. Obviamente, el tema estrella es el intento de envenenamiento en la fiesta. Lo gracioso es que Xiaolan no tiene ni la más mínima idea de que tiene a la protagonista del escándalo justo al frente. En medio de la charla, Xiaolan suelta la pregunta del millón. ¿Te dieron algún pasador de pelo en la fiesta? Mao Mao, fiel a su estilo de me da igual todo lo que no sea veneno, reacciona con una total indiferencia. Pero ojo, que Xiaolan le explica el verdadero lore de los pasadores. Si un hombre de fuera, ya sea un oficial o un guardia, te da uno, funciona como una invitación oficial. Básicamente, es un pase VIP para que la sirvienta reciba un permiso especial y pueda salir del palacio a encontrarse con él. Y aquí es donde a Mao Mao se le enciende la bombilla. No es que le interese el amor, es que ve la oportunidad perfecta para visitar su casa. Así que, ni corta ni presosa, decide llamar Li Haku, aquel oficial que le dio un pasador en la fiesta. El pobre Li Haku llega a la casa de guardia esperando encontrarse con la belleza radiante de la fiesta, pero se lleva el susto de su vida. Mao Mao aparece con un rostro habitual, pecas pintadas y una apariencia de lo más sencilla. El contraste es tan grande que el hombre se queda en shock. Mao Mao, directa y pragmática como siempre, va al grano. Ayúdeme a ir con mi familia y yo te recompenso. ¿Y cómo convences a un oficial de bajo rango con un paste de oro? Mao Mao le entrega una carta de presentación para las 3 princesas de las casas Verdigris, Mei Mei, Pairin y Yoka. Estamos hablando de las cortesanas más exclusivas del distrito, mujeres que Li Haku, con su sueldo, no podría ni mirar de lejos. Obviamente, el trato está cerrado. Mientras tanto, en el pabellón de Jade, Lady Gyokujou le concede a nuestra boticaria favorita un permiso de 3 días. El capítulo cierra con un momento de justicia poética. El mismísimo Jinshi llega al pabellón buscándola, solo para enterarse que Mao Mao se fue hace un día. El nuevo capítulo comienza cuando Mao Mao inicia su viaje hacia el Distrito Rojo, que está prácticamente en la otra punta de la capital. Li Haku la acompaña en el carruaje y, sinceramente, el hombre está más emocionado que un niño en Navidad por la promesa de conocer a las cortesanas famosas. Pero el aterrizaje a la realidad es duro. Al llegar a la casa Verdigris, Mao Mao es recibida por la abuela, la dueña del burdel. Y no hay abrazos aquí. El saludo de bienvenida es un golpe seco en el plexo solar por haber estado desaparecida 10 meses. Mao Mao, cumpliendo su parte del trato, deja a Li Haku bajo el cuidado de Pairin. Para los que no la conocen, Pairin es famosa por su danza y por su entusiasmo hacia los hombres con buen físico. Vamos, que Li Haku va a tener una experiencia que no olvidará en su vida. Después, Mao Mao tiene que lidiar con la jefa. Aunque le entrega la mitad de todo lo que ganó en el palacio para saldar su deuda, la abuela es una negociadora implacable. Dice que no es suficiente e insiste en que Mao Mao debería dejarse de tonterías y convertirse en cortesana, a pesar de sus cicatrices. Mao Mao, por supuesto, dice que ni hablar y promete que en su lugar seguirá enviando sacrificios, jóvenes, clientes y con dinero. Finalmente, Mao Mao llega a lo que ella llama hogar, una choza humilde donde vive su padre, Pops. Él es un boticario de aspecto amable que la recibe con total naturalidad, como si solo hubiera salido a comprar el pan. Cenan algo sencillo, una sopa con hierbas y papas, y Mao Mao, agotada, se queda dormida al instante. Pero el capítulo nos deja con un misterio. Su padre, mientras la mira, susurra que el hecho de que ella terminara trabajando en el palacio trasero es, de alguna manera, karma. ¿A qué se referirá con eso? En un nuevo capítulo,
nos cuenta que las vacaciones de Mao Mao en el Distrito del Placer no son precisamente relajantes. Todo empieza cuando nuestra boticaria favorita es arrastrada de urgencia a un burdel cercano. La escena, el hijo de un mercader ricachón y una cortesana están tirados en el suelo, inconscientes, rodeados de vómito y un olor bastante sospechoso en el aire. Mao Mao, que no pierde el tiempo, se pone en modo médico de emergencia y aplica maniobras de primeros auxilios, respiración boca a boca y presión en el pecho para forzar el vómito. Gracias a su reflejo, logra que el hombre vuelva a respirar justo a tiempo. En ese momento llega su padre adoptivo, el boticario experto, quien toma el control usando carbón pulverizado con hierbas para estabilizarlos. Pero claro, un boticario nunca deja de engañar, así que aprovecha el caos para darle una lección a Mao Mao. Resulta que el veneno era tabaco disuelto en vino. Aprendemos que no es lo mismo tratar veneno seco que diluido, pero aquí la trama se pone turbia. Resulta que el tipo no es ninguna blanca paloma, es un filántropo con la mala costumbre de prometer comprar los contratos de las cortesanas para luego dejarlas plantadas, algo que ya ha causado suicidios antes. De hecho, la sirvienta que llamó a Mao Mao estaba tan furiosa que intentó apuñalar al tipo mientras estaba inconsciente para vengar a su hermana. Aunque todos pensaban que era un pacto de suicidio doble por amor, Mao Mao, con su cerebro de detective, nota que algo no cuadra. Fue en un intento de asesinato. La cortesana usó un truco físico impecable. Puso dos tipos de vino con diferentes densidades en el mismo vaso de vidrio, usando un simple tallo de trigo como pajilla. Ella bebió de la capa de abajo, que estaba limpia, mientras que el hombre se tomó toda la capa superior envenenada. Ella solo ingirió un poquito al final para fingir el drama y sobrevivir. En un nuevo capítulo, estamos de vuelta al palacio trasero. Las cosas se ponen, digamos que tensas. Mao Mao regresa al pabellón de Jade tras sus 3 días libres, pero se encuentra con un Jinshi que emana un aura de puro odio. El eunuco más guapo del reino está verde de celos porque Mao Mao usó a Lihaku como su garante para salir, ignorando por completo la horquilla que él mismo le había dado. Y aquí es donde el guión se convierte en una comedia de enredos. Jinshi, con el ego herido, le pregunta cómo le pagó el favor a Lihaku. Mao Mao, con su honestidad brutal y cero tacto, le responde que le ofreció el placer del sueño de una noche. ¡Pum! Jinshi se queda pálido y rompe su taza de té del puro impacto. Él cree que Mao Mao se vendió a Lihaku, pero en realidad nuestra boticaria simplemente le arregló una cita con Pai Ring, una de las cortesanas de más alto nivel de Verdigris House. La consorte Gyokujou no puede con la risa al ver la cara de Jinshi, mientras que Hong Niang le mete un buen golpe a Mao Mao por ser tan directo y causar semejante caos. El pobre Gao Shun, que ya no puede con tanto drama, intenta que Jinshi vuelva al trabajo mientras aclara que nadie durmió con nadie, al menos no Mao Mao. El capítulo termina con Jinshi lidiando con su mal humor y una montaña de trabajo acumulado, justo cuando llega un mensajero con noticias urgentes. El nuevo capítulo comienza con la muerte de Kounen, un funcionario que en sus tiempos mozos fue un guerrero respetado y ahora se dedica por completo a la burocracia. La causa oficial, aparentemente, se le pasó la mano con las copas en una fiesta y su cuerpo no aguantó. Pero aquí es donde entra Jinshi con su instinto de sospecha, porque resulta que Kounen solo bebió la mitad de lo que solía aguantar normalmente. Algo no cuadra. Obviamente, Jinshi no se iba a quedar con la duda y llama a nuestra experta favorita, Mao Mao, para que examine el vino. Ella, con su paladar de hierro, nota algo rarísimo. El sabor es una mezcla extraña de dulce, agrio y salado. Resulta que Kounen amaba lo salado, pero tras una tragedia familiar donde perdió a los suyos, cambió drásticamente su dieta a solo cosas dulces. Mao Mao, que es una genio, decide hacer una prueba de llama con un fragmento de la jarra rota y ¡pum! El fuego confirma lo que sospechaba, cantidades industriales de sal. La deducción es tan brillante como aterradora. Kounen sufría un trastorno del gusto, probablemente por el estrés, y no podía sentir lo salado. Algún gracioso en el trabajo decidió jugarle una broma pesada llenando su vino con sal. Kounen, sin notar nada, bebió una dosis letal que, combinada con el alcohol, lo mandó directo al otro mundo. Una broma que terminó en tragedia.
En este punto, vemos el lado más humano de Jinshi, quien está visiblemente afectado porque Kounen fue muy amable con él cuando era niño. Como muestra de gratitud por resolver el misterio, le regala a Mao Mao una calabaza gigante llena de licor de la mejor calidad. Pero claro, Jinshi no puede evitar ser el mismo y suelta un chiste que pone una ley para prohibir el alcohol antes de los 21 años. La cara de horror de Mao Mao no tiene precio. En un nuevo capítulo de la historia, Gao Shun le entrega un informe a Jinshi sobre una mujer con una quemadura sospechosa, lo que pone a Feng Min, la jefa de damas de la consorte Hao Dou, bajo la lupa. Pero antes de profundizar en eso, aparece un cadáver. Se encuentra el cuerpo de una sirvienta del servicio de alimentos flotando en el foso exterior. La versión oficial dice suicidio, pero Mao Mao, que tiene ojos de águila, nota que algo huele mal. Primero, no hay ninguna escalera cercana del muro. Segundo, la mujer tenía los pies vendados, lo que haría que escalar ese muro fuera prácticamente imposible. Y hay más, las uñas de las chicas están destrozadas y sus dedos rojos. Eso significa que la pobre estaba viva cuando cayó al agua e intentó trepar desesperadamente para salvarse. A pesar de que Mao Mao se muere de curiosidad por investigar más, se contiene. ¿Por qué? Porque su padre adoptivo se lo prohibió. Tenía miedo de que su obsesión científica la terminara convirtiendo en una especie de sacadoras de tumba, buscando ingredientes humanos para su medicina. Mao Mao sabe dónde poner el límite. Al final, Mao Mao y Jinshi tienen una charla bastante fría sobre la muerte. Mao Mao dice, como quien habla del clima, que si alguna vez la condenan a muerte, preferiría que fuera por veneno. Jinshi se molesta muchísimo por la frialdad con la que ella acepta que él, como su superior, tenga el poder de decidir sobre su vida. El caso se cierra oficialmente como suicidio tras encontrar una nota, pero el rumor en los pasillos es oscuro. Se dice que esa mujer estuvo presente en un intento de envenenamiento anterior. Parece que los secretos en el palacio son más profundos que el propio foso. Entrando en un nuevo capítulo, resulta que las fiestas de té de la consorte Yokuyou no son solo para comer pastelitos, son verdaderos campos de batalla donde se intercambia información y secretos de Estado. En este ambiente, el nombre de la consorte Hao Dou empieza a sonar con fuerza, pero no por buenas razones. A sus 35 años, corre el riesgo de ser desplazada, ya que, a diferencia de las jóvenes Yokuyou, Liua y Lishu, ella no ha podido asegurar un heredero vivo. Las cosas se pone tensa cuando la joven consorte Lishu visita el pabellón de Jade. Mao Mao, que no se le escapa una, nota de inmediato que las damas de compañía de Lishu son unas irrespetuosas y unas perezosas totales. Pero el drama real estalla cuando sirven una mezcla de cítricos y miel. Lishu se pone súper incómoda, casi al borde del colapso, así que Mao Mao interviene rápidamente, sugiriendo cambiar todo el té de jengibre, logrando que la pequeña consorte respire tranquila. Pero el descanso dura poco, porque Jinshi decide enviar a Mao Mao al pabellón Granate, la residencia de Haidou, con la excusa de ayudar en la limpieza de fin de año. Allí, nuestra boticaria conoce a Feng Min, la jefe de las damas de compañía. A primera vista, parece amable y trabajadora, pero Mao Mao nota un detalle inquietante. Tiene una venda en el brazo izquierdo. Investigando un poco más, descubre una estantería llena de diferentes tipos de miel y se entera de que la familia de Feng Min son apicultores. Esto, por supuesto, activa todas las alarmas en la cabeza de Mao Mao, conectándolo con la extraña reacción de Lishu hacia la miel. Mao Mao no pierde el tiempo e informa a Jinshi sobre sus sospechas hacia Feng Min. Resulta que las quemaduras en su brazo coinciden sospechosamente con un incidente previo de mensajes cifrados quemados. Y justo cuando la atmósfera está más seria, Jinshi intenta recompensar a Mao Mao de una forma bastante perversa, intentando que pruebe miel directamente de sus dedos. Por supuesto, una muy molesta consorte, Yokuyou, aparece para interrumpir el momento y salvarnos del acoso de Jinshi. Pasamos a un nuevo capítulo, donde la miel sigue siendo el centro de todo, pero ahora la investigación se vuelve personal. Después de que Gao Shun se disculpa por las locuras de Jinshi, Mao Mao visita a Lishu y confirma lo que sospecha. La consorte no es que sea una caprichosa, es que casi muere por comer miel cuando era un bebé.
lo que le dejó un trauma real y físico. Además, Mao Mao reduce algo asqueroso. Las damas de compañía de Li Shu la manipulan y la mantienen aislada, haciéndole creer que todo el mundo es su enemigo para que ella dependa totalmente de ellas. Pero aquí viene el plato fuerte. Con la ayuda de Gao Shun, Mao Mao logra meter las narices en los registros del palacio de hace 16 años. En esa época, el actual emperador solo tenía a una consorte, Ha Dou. Trágicamente, el único hijo que tuvieron murió siendo un infante, y aquí es donde Mao Mao se queda de piedra. Los registros mencionan que el médico de la corte en ese entonces fue desterrado tras la muerte del bebé. Ese hombre se llamaba Lou Men. ¿Le suena el nombre? Pues debería, porque Mao Mao se da cuenta de que Lou Men es su padre adoptivo, el boticario que ahora vive en el distrito del placer y que camina con dificultad porque le falta un hueso en la rodilla como castigo. Este descubrimiento cambia todas las reglas del juego. La tragedia de Adou y el destierro de su padre están conectados directamente con los misterios que está ocurriendo ahora mismo en el palacio. En un nuevo capítulo, todo comienza con Mao Mao visitando el pabellón Granate para encontrarse con Feng Min, la jefa de las damas de compañía de la consorte Ha Dou. Aparentemente, Mao Mao solo va a entregar una carta de la consorte Gyokujou, pero ojo, porque eso es solo una excusa. Su verdadera intención es confrontarla cara a cara al entrar en las habitaciones de Feng Min. Mao Mao nota algo clave. Ya tiene todas sus pertenencias empacadas. Sí, amigos, Feng Min ya se estaba preparando para lo peor, lo que le confirma a nuestra protagonista que dio justo en el clavo. Aquí es donde las cosas se ponen intensas. Mao Mao suelta la bomba y revela que es la hija adoptiva de Lou Men, aquel médico que atendió el parto de Dou hace 16 años y que terminó desterrado y mutilado tras la muerte del hijo de la consorte. Mao Mao no se guarda nada y expone la verdadera y trágica causa de la muerte del bebé, la miel. Resulta que la familia de Feng Min son apicultores y ella, con la mejor intención del mundo, le daba miel al bebé para que creciera fuerte y sano. Pero aquí viene el giro cruel. Aunque la miel es inofensiva para los adultos, Mao Mao explica que contiene toxinas que pueden ser letales para los niños pequeños, porque no tienen resistencia. Feng Min, como ella misma probaba la miel y no le pasaba nada, jamás sospechó que, técnicamente, estaba matando lentamente al hijo de su señora con su propia bondad. Y entonces, ¿por qué atacar a la consorte Li Shu? Pues no fue por política ni envidia, fue por puro miedo. Li Shu casi muere de bebé por comer miel, así que ella sabía perfectamente que podría ser venenosa. Feng Min entró en pánico pensando que si Li Shu y Dou seguían siendo cercanas, en cualquier momento Li Shu soltaría el dato. Dou uniría los puntos y ¡pum! Descubriría que su sirvienta más leal fue la responsable de la muerte de su único hijo. Por eso intentó quitarla del medio. Mao Mao, que entiende perfectamente que Feng Min hizo todo por una devoción ciega hacia Dou, le ofrece un trato, una salida piadosa. Le propone confesar el intento de asesinato contra Li Shu, pero ocultando el motivo real sobre el bebé. De esta forma, Dou podrá vivir sin el dolor insoportable de saber que su mejor amiga mató a su hijo por accidente. El desenlace, Feng Min aceptará el trato, se entrega y finalmente decide terminar con su propia vida por su propia mano. Por otro lado, el destino de Dou queda sellado. El emperador decide removerla de su posición como alta consorte y ella debe abandonar el palacio trasero para mudarse al palacio del sur. Para cerrar este capítulo tan denso, regresamos al pabellón de Jade. Mao Mao llega agotadísima a su habitación y nos revela un detalle muy de ella. Se había forrado el torso con capas de papel de aceite por si acaso a Feng Min se le ocurriera la brillante idea de apuñalarla. Más tarde, Jinchi aparece para informarle que el caso está oficialmente cerrado. El capítulo termina con una imagen súper simbólica. Mao Mao le muestra a Jinchi una flor roja que es dulce pero venenosa, una metáfora perfecta de todo lo que acaba de pasar, y le regala una de esas sonrisas raras y enigmáticas que tanto nos gusta. Y empezamos en un nuevo capítulo donde es la última noche de la consorte Dou.
en palacio, y Mao Mao, que parece que tiene el sueño ligero cuando hay chismes de por medio, no puede dormir, así que, ni corta ni perezosa, decide escalar la muralla exterior para ver las estrellas y las luces del distrito del placer. Pero sorpresa, no está sola. Ahí se encuentra a la mismísima A Dou, vestida de hombre y dándole duro al vino de una calabaza. Lejos de echarla, la consorte invita a Mao Mao a un trago y se pone sentimental. Confiesa que ella siempre se vio más como una amiga y guía para el emperador que como una esposa, y que estos últimos 10 años estuvo ahí básicamente de adorno. Tras la trágica pérdida de su hijo, ambas se quedan ahí filosofando sobre la estupidez de la gente que dio su vida por ella, incluyendo a la sirvienta del foso y a la propia Feng Min, un momento bastante profundo para ella. Pero las cosas se ponen cómicas cuando A Dou se va. Mao Mao intenta bajar de la muralla, pero el destino tiene otros planes y ¡pum! Cae justo encima de Jinshi. Y ojo, que Jinshi viene borracho y en modo meloso insoportable. Se niega a soltarla, abrazándola, según él, para calentarse, mientras se queja de que lo obligaron a beber y luego lo dejaron tirado. A la pobre Mao Mao no le queda de otra que quedarse ahí atrapada, contando estrellas hasta que el bello funcionario se le pase el berrinche. Al día siguiente, durante la partida oficial, Mao Mao nota algo que nos vuela la cabeza. El parecido físico entre A Dou y Jinshi es increíble. Aquí es donde Mao Mao lanza su teoría nivel experto. Hace 16 años, cuando A Dou y la emperatriz viuda dieron a luz casi al mismo tiempo, los bebés pudieron ser intercambiados. Esto explicaría por qué el padre adoptivo de Mao Mao, Lou Ming, fue castigado tan fuerte por no notar el cambiazo, y por qué el supuesto hermano menor del emperador vive una vida tan controlada. ¡Boom! Pasamos a un nuevo capítulo y aquí las cosas se ponen feas. Tras el lío de Feng Min, se viene una purga masiva. Todas las sirvientas conectadas con su familia o negocios van para afuera. Y como la familia de Mao Mao hizo negocios con los apicultores parientes de Feng Min, nuestra boticaria favorita termina en la lista de despido. Jinshi está que no lo calienta ni el sol. Por un lado, no quiere perder a su pieza más útil. Por otro lado, tiene miedo de que si la obligan a quedarse, ella lo termine odiando más de lo que ya parece odiarlo. Y aquí viene el malentendido del siglo. Mao Mao tiene pánico de volver al burdel porque sabe que la madre va a querer vender su cuerpo si no tiene cliente. Así que busca a Jinshi para rogarle que le deje quedarse de lo que sea, hasta de catadora de venenos. Pero ya saben cómo es Mao Mao, con su cara de me da igual todo. Jinshi interpreta su expresión neutral como desprecio absoluto y cree que ella se muere por irse. Así que, con el corazón roto y voz fría, le dice que recibirá su compensación y sella su despido. Una semana después, Mao Mao se despide de sus benefactores y abandona el palacio. La consorte Gyokujou no es tonta. Le lanza una advertencia letal a Jinshi. Más te vale no arrepentirte. El capítulo cierra con un Jinshi hundido en la depresión total, mientras su fiel asistente, Gao Shun, le suelta la verdad en la cara. Si ninguna sustituta le da la talla, pues van a tener que buscar la forma de recuperar a la original. Y así llegamos al final de este volumen. En el epílogo nos cuentan el esperado reencuentro entre Mao Mao y Jinshi fuera de los muros del palacio, y por fin descubrimos qué pasará con nuestra boticaria favorita. Todo comienza con un banquete de locura en la capital. Resulta que, tras ser despedida, Mao Mao volvió a trabajar para la madre en la casa Verdigris. Esta vez la envían a una mansión de lujo al norte de la ciudad para servir a una fiesta de alto nivel, acompañado de nada menos que a 3 princesas del burdel, Mei Mei, Pai Rin y Yoka. Pero ojo al dato, Mao Mao va con una ropa súper ostentosa y un maquillaje tan pesado que, si se mira al espejo, ni ella misma se reconoce. ¿Y cómo terminó ahí? Pues resulta que Lihaku fue el intermediario para este evento. Por suerte, gracias a la indemnización que le dieron al despedirla, Mao Mao ha podido evitar que la obligan a vender su cuerpo, de momento. Y es que la dueña del burdel no quita el dedo del renglón y sigue presionándola para que deje la medicina de una vez y se convierta en una cortesana profesional. Mientras Mao Mao va de aquí para allá rellenando copas, nota a un joven noble vestido con sedas finísimas que parece estar en el modo más melancólico del mundo. A Mao Mao le gana la curiosidad y se acerca y le levanta el flequillo.
y sorpresa, descubre que el triste noble es nada menos y nada más que Jinshi. Al principio, él no tiene ni idea de quién es ella por culpa de todo ese maquillaje, pero en cuanto se da cuenta de que es Mao Mao, su actitud cambia por completo. Aquí vemos a Jinshi mucho más humano y menos perfecto que en el palacio. Sin rodeo, le pregunta a Mao Mao si aceptaría que él la comprara. Mao Mao, con su honestidad de siempre, admite que no le molestaría volver a trabajar en el palacio trasero. Aclara que nunca odió el lugar. Jinshi se pone intenso y quiere tocarla, así que Mao Mao finalmente cede, pero con una condición, que solo use la punta de un dedo. Jinshi le toca los labios, recoge un poco del color rojo de su maquillaje y, para sorpresa de todos, se lo pasa por sus propios labios. Se queda ahí, con una mancha escarlata en la boca, una sonrisa casi infantil, mientras todos en el banquete, incluidas sus hermanas y el pobre Gao Shun, que no se pierden una, los miran con una cara de picardía que no pueden con ella. Para cerrar con broche de oro, unos días después, aparece en el distrito del placer un hombre deslumbrante. El tipo llega con una cantidad absurda de dinero y lo más importante para convencer a nuestra boticaria, una hierba rarísima que crece de un insecto, un espécimen perfecto para sus experimentos. Su objetivo está claro, comprar a una joven en particular. Así termina este volumen, confirmando que Jinshi no iba a dejar las cosas así y usó todo su poder y recursos para recuperar a Mao Mao tras el malentendido de su despido.